A ver, funciona. Uy, sí, funciona bastante mejor de lo que esperaba. Yo creo que vamos a partir con un disclaimer. Ya. Las cifras de capacitación en Chile tienen distintas formas de interpretarse. Pero hay una que en realidad me parece que es la que hay que decir con toda sinceridad, que más o menos entre un 27 y un 35% de la capacitación es lo que pasa por censo. Todo el resto, cifra negra. Ahí usted puede reconocerse en su negocio o en su sector. Si usted trabaja en la educación, por ejemplo, usted para capacitar a un profesor lo contrata una ATE. Una ATE no ocupa la franquicia. Si no ocupa la franquicia, ese profesor de todas maneras fue a capacitación. Lo que no ha pasado es que queda registro dentro del sistema. Pasemos al sector público. Efectivamente, pueden contratar una OTEC, no ocupa la franquicia. Si no ocupa la franquicia, no hay registro. Por lo tanto, hablar de capacitación en Chile con datos oficiales es tremendamente complicado. Ya, ese es el ejercicio de sinceridad que uno tiene que hacer. Hay un segundo ejercicio de sinceridad que uno tiene que hacer, que en el fondo para poder hablar de futuro también tenemos que hablar de pasado. ¿Y en qué sentido? Reconocer que gran parte de lo que nosotros pensamos, hablamos de recursos humanos, tiene que ver con muchas modas sobre management. Lo cual nos va a derivar en tres problemas básicos. Uno, tratamos de aplicar recetas de otros países a lo que nosotros tratamos de hacer. Eso es una cosa. También nos deriva a tratar de aplicar un modelo que culturalmente no nos sirve mucho. Y tres, mucho más importante, muchas veces nos toca desde fenómenos sociales distintos. Voy a darles un ejemplo. Cuando hablamos de que capacitación es un tema de futuro, lo hacemos no en términos especulativos de decir, no, la tasa de reemplazo que va a haber por la automatización con cargos de baja complejidad. Estamos pensando en una población que envejece, estamos pensando en que va a aumentar la edad de jubilación, y eso es inevitable. Básicamente las personas viven más, hay que financiar las pensiones, sea la fórmula que a usted le guste. Y finalmente, más tiempo en la vida laboral también implica más instancias de volver, tanto a la universidad como a centros de formación, como a capacitación. Juan Francisco mencionaba anteriormente el tema de, 6 meses antes sabíamos que la capacitación de liderazgo no funcionaba. Podemos hacer una segunda pregunta. ¿Cuántas veces en su carrera, haciendo básicamente cargos de jefatura, ha pasado por una capacitación de liderazgo? Si empezamos a contar, empezamos a ver que ha pasado 2, 3, 4 veces por cursos de liderazgo, ha pasado por distintos cursos de negociación, pasa por distintos cursos de clima, y eso no tiene que ver necesariamente con sus habilidades, tiene que ver con que para las empresas ir actualizando también empieza a ser una parte de la presión. Sin embargo, puede que usted ya haya desarrollado la habilidad. Entonces, ¿qué tan útil puede llegar a ser esa capacitación? Ese es como, partiendo desde ahí vamos a hablar, o desde ahí vamos a tratar de plantear la conversión que viene desde el otro lado, desde cómo miramos Chile. Y aquí empieza la cifra mentirosa. ¿Y por qué es una cifra mentirosa? Porque básicamente, sabiendo que estamos representando cerca de 1/3 de lo que pasa en capacitación en Chile, vamos a compararlo contra el gasto total. ¿Cuáles son las fuentes de datos acá? Es CENSE, efectivamente, y es el Ministerio del Trabajo. Problema, todo lo que está fuera de la institucionalidad no funciona. Póngase usted, poniendo el último caso, una fundación. Una fundación tampoco pasa por CENSE y por lo tanto el registro queda medio más o menos extraño. Así que sobre gasto público yo les invito a pensarlo en términos ilustrativos, pero ciertamente pensando que esto solamente con respecto a lo que pasa dentro de esta cifra que nosotros conocemos. Aparte hay un porcentaje no menor de capacitación que ocurre por vía personal. Más o menos, para que se hagan una idea, un 20% de la gente que accede a capacitación en Chile lo hace financiado por sus propios medios. Ya sea a través de la elección concreta con beca de seguro de cesantía o sus propios recursos o préstamos y cosas parecidas. Por lo tanto, nuevamente, es una inversión que puede o no estar dentro del sistema. Eso debería iluminar un poco el dato. Pero obviamente si nos voy mostrando el dato no funcionaba mucho el asunto. Si lo ven, básicamente tenemos una deuda que estamos cerca, nuestra inversión pública en capacitación representa más o menos 1/3 de lo que son los países de la OECD. Ahora bien, para ser justos,
los países del OECD tienen un sistema bastante más integrado de datos, una, y con políticas activas de mercado que efectivamente sí vinculan al sujeto con la prestación de la capacitación y con servicios de posempleo. Acá en Chile tenemos este problema de que incluso si la franquicia tributaria hiciera todo lo que hace, el uso que le dan las empresas varía. Por ejemplo, hablemos de outplacement, que sí es financiable por la franquicia y aún así no está dentro del anuario estadístico de CENSE. Solamente por dar un dato de cómo se hace el uso. Interesante, y aquí de nuevo volvemos a colocar el tema sobre cuántos se capacitan y quién realmente se capacita. De acuerdo a medidas paralelas, el promedio debería estar entre un 8 y un 9% de la población anualmente. O sea, de estos 8 millones y algo de la población económicamente activa, tenemos 800.000 personas a 900.000 personas que se capacitan anualmente. Lo cual te arma un volumen bastante interesante en términos de que efectivamente tienes distintas instancias para participar del sistema. Ahora bien, ¿en qué se capacitan y bajo qué condiciones? Eso es una pregunta que también es caja negra. Por ejemplo, el caso que uno podría hacer el contrafactual con respecto a nuestras políticas de capacitación y hablar de la capacitación en la empresa, pensemos en Francia, donde la capacitación es un derecho individual. Por lo tanto, usted, gerente de recursos humanos, tiene que convencerme a mí, su humilde trabajador, de que invierta el bono que me da el Estado en la capacitación que le sirva a usted. En Chile tenemos un sistema que está basado en el empleador. Y lo podemos ver por las cifras del uso del comité bipartito de capacitación. En realidad, los trabajadores formalmente, en términos de decisiones, no tienen mucho que decir. Lo anterior nos lleva a interpretar estos datos con precaución, pero con una idea más o menos de empezar a establecer cuál es el discurso que podemos tener desde el área de las empresas respecto al uso de la capacitación. ¿Ya? Un comentario respecto a ese dato. En Chile tenemos una agencia tributaria que en teoría debiera ser que la gente se tiene más, o que las empresas capaciten más. Sin embargo, vemos que Chile tiene hay un alto porcentaje de las empresas que ofrecen entrenamiento formal, más que el mundo y más que en Latinoamérica. Sin embargo, la cobertura de ese entrenamiento no es tan grande como en otros países. En el fondo, muchas empresas ofrecen entrenamiento, pero el porcentaje de la dotación que participa de esa capacitación no es tan alto como podríamos esperar. Bueno, bueno, y si hacemos un doble suma a eso, podríamos entregarle como datos interesantes. Recuerden, empezamos a recordar cosas sencillas. Recuerden que la duración promedio de un contrato en Chile para personas de menos de 40 años es de 2 años y medio y tiende a la baja. Por lo tanto, ¿cuántas veces va a poder pasar por capacitación dentro de una misma empresa? Pensemos también en lo que pasa en los ciclos de post-empleo de personas de más de 50 años. ¿Cuántas veces va a tener que pasar por capacitación para volver a ser contratado? La racionalidad respecto a cómo se invierte el dinero o el presupuesto de capacitación nos habla también mucho de la relación laboral que se pretende tener. Sin embargo, mientras seguimos discutiendo, de otro lado, la flexiseguridad o empezamos a pensar en cuáles son los vínculos laborales adecuados que deberíamos tener, lo que vamos perdiendo y lo que estamos desdibujando es la noción de qué tipo de desarrollo de carrera queremos para nuestros trabajadores y cuáles son los desarrollos de carrera que podemos tener dentro del sistema. Y eso también es un tema de futuro. Hablando que íbamos a hablar del siglo XXI, bueno, hablemos del siglo XXI en los términos que corresponden. Voy a hacer que pases después de los 50, 5 o 6 veces más, vuelvas a hacer un postítulo, hagas una capacitación, una actualización. Ya, pensemos que cada 3, 4 años vas a tener que volver a actualizarte, hasta los 65, 70 años. Veamos cómo se va a generar no solamente los espacios laborales, sino cómo las empresas empiezan a reaccionar en términos de la inversión en capacitación. ¿Cuál va a ser la oferta? Voy a apostar por jóvenes estrellas, empiezo a capturar la actualización para mis trabajadores maduros. ¿Qué tanto voy a empezar a hacerle caso a políticas más inclusivas? Hablando de leyes que
funciona. Y aquí está la otra pregunta, porque también hacemos esta vuelta por lo público y por los marcos y por los números. El mercado de la capacitación en Chile está fuertemente determinado por la normativa legal y por las políticas públicas que lo anteceden. No hablar de la política pública o no hablar sobre este tipo de cosas no nos permite tener una imagen clara de lo que está pasando y lo que le va a pasar a nuestro mercado del trabajo. Ahora sí podemos. Y aquí hay un dato tremendamente doloroso. Para todos ustedes que saben que efectivamente plantear un plan de capacitación es tremendamente complicado y trabajoso, que armar las brechas es tremendamente difícil, y entender cuál es el mejor uso de los pocos recursos que tenemos para lograr el mejor desempeño, la verdad es que el uso de la franquicia, que es la fuente confiable que tenemos acá, nos indica una baja o casi nula presencia de inversión. Ahora, ¿cuánto es esta nula inversión? De toda la plata, de todo el dinero que se le imputó a la franquicia, solamente 200 millones de pesos fueron gastados en detección de necesidades de capacitación. A nivel nacional. Datos 2017. Entonces, si bien la ley puede establecer ciertos incentivos o puede permitir ciertas prácticas y cierto uso, está en la creatividad y en la posibilidad del encargado de capacitación de hacer que eso tenga sentido. Por ejemplo, pensar en, bueno, cómo derivo fondos de la franquicia para poder mantener un área más robusta de capacitación y ocuparlo para levantar la oficina, que también es algo posible. Uno podría pensarlo. Este dato a mí me tiene un poco preocupado, pero lo revisamos una, otra y otra vez, y del gasto público básicamente no es mucho lo que hay que decir. Otro dato que es profundamente interesante, que hablando de estos mitos, porque en realidad estamos hablando de que la educación y que cómo la vamos a dar, porque en realidad las universidades se están preguntando cómo vamos capturando a estas personas que tienen que volver a las universidades. Pensemos en la UTEC que están ofreciendo cursos de actualización. Y hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué modalidad? Si apenas tengo tiempo para poder llegar a la casa y tener familia. Perfecto, vamos por horas e-learning. Y lo que ha pasado en Chile con las horas e-learning es particularmente interesante, en especial tuvimos una larga discusión con Juan Francisco sobre este efecto, muy probablemente debido por el cambio de normativa propio de SENSE en ese tiempo con respecto al valor y qué es lo que consideraban un curso e-learning. Sabemos que en ese mismo periodo también se estaba redefiniendo, porque para todos los que llevan harto tiempo sabrán que efectivamente cómo se contaba la gente que iba a capacitación por SENSE antes del 2013 era un poco complicado. Y no solamente eso, y hablamos de las prácticas de los asados corporativos con plata de SENSE. Así que, bueno. Ahora, e-learning tiene dos cosas que son muy interesantes. Uno, que debería atender, la literatura siempre nos dice, no, el futuro nos dice que cada vez los ambientes más digitales y que cada nativo digital va a aprender a su propio ritmo, por lo tanto, lo que nos debería importar como empresas es darle el tiempo a la gente para que estudie. Pero ojo, que en realidad mantiene una tendencia más o menos estable a capturar cerca del 30% de las horas de capacitación. Ahora bien, otra cosa que no aparece en este gráfico, pero sí se lo voy a decir, es que a diferencia de la capacitación tradicional, que básicamente es la presencial, tenemos una mayor participación femenina en el curso de e-learning que una participación masculina, donde ya no se respeta, por ejemplo, la proporcionalidad de participación en el mercado de trabajo. Lo cual habla también de cuáles son los patrones de inversión de las empresas con respecto a la fuerza de trabajo femenina, que también es un tema que se trata de alguna forma en esta otra ley que también es la ley de inclusión. Y es parte de la discusión sobre la agenda feminista, a todo esto. Ahora, comparémoslo con Estados Unidos. Para ellos sí es una realidad esto de que, bueno, aprendizaje en entornos digitales, preocuparte de motivar a la gente para responder un foro. Para todos aquellos que hayan pasado alguna vez por un curso de e-learning, que te llegue el mail del tutor diciendo que no te han metido en 7 días y que deberían participar en el foro porque es muy importante. Bueno, sí, sabemos que es muy importante, pero a veces nos gana el tiempo. Hablar sobre educación y learning y hablar sobre capacitación y learning nos genera otro problema. ¿En qué momento
en realidad tengo tiempo para estudiar eso. Y eso también es un tema que uno podría considerar. ¿Por qué termina siendo relevante esto? Porque al final, ya sea por temas de capacitación o por temas de los formatos universitarios, eventualmente vamos a tener una mucho mayor presencia de cursos online. Y la pregunta que cae del cajón es cómo las empresas se vinculan con estos cursos online en términos de instancia de aprendizaje. Porque si volvemos a Kirkpatrick, nos podríamos preguntar ¿qué tan transferible es un curso de esas características? ¿Qué tanto puede afectar cómo yo opero en el día a día? Por ejemplo, dato anecdótico, pero me sirve para ilustrar el punto. Yo estoy haciendo ahora un curso de violencia de género. Estoy yo de asistente a un curso de violencia de género. Sin embargo, en realidad, desde mi punto de vista, lo que me llena es de conocimiento en un tema que yo no tengo nada que hacer, en términos de mi trabajo propiamente tal. Me sirve para el perfil profesional. Sin embargo, mi trabajo no se ve afectado porque tome o no tome el curso. Piensen ustedes que los cursos e-learning son ricos en contenido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a introducir la discusión sobre, la discusión sobre las competencias que tienen que tener los trabajadores cuando yo tengo cursos que son sobre contenido declarativo? Podríamos preguntar. La evolución de esto es algo a lo cual los gerentes de recursos humanos deberían prestarle atención en términos del negocio. Al final, ¿bajo qué formato se consume capacitación y la gente puede acceder? También va a ser determinante del tipo de gestión de las habilidades que pueden tener dentro de su fuerza de trabajo. Ahora volvemos a la experiencia